Ojalá hablar del diablo fuera como muchos creíamos cuando niños. El coco, el patas o el monstruo de cachos y colas debajo de la cama que nos jalaba los pies o nos llevaba si nos portábamos mal. Eso sería mucho más benigno y preferible que la realidad que por lo menos yo veo de la maldad en nuestro mundo. Comenzando porque antes de preferir o de buscar llevarnos, yo creo que le interesa más dejarnos aquí, que seamos parte de su presencia sobre la tierra, que fortalezcamos su infierno en nuestro planeta. Y eso para mí es el punto más terrorífico de esto. Cómo el diablo hace parte de nuestra vida, de tu vida, como algo que atenta contra ella misma, contra la naturaleza que nos rodea y que nos habita, contra tu ser, para eliminar la conciencia y la paz, convirtiéndola en división, en vicios, en guerra, en conformismo, en destrucción. Significa que su alcance lo toca casi todo. Es esa voz por dentro que juega con nosotros, pues en un momento nos hace fuertes, poderosos, inhumanos, para pasar y hacernos camino por encima de lo que sea. Y luego, esa misma presencia te pisotea, te hace sentir que no vales nada y que eres incapaz de lograr lo que humanamente te propones. Pero ¿cómo funciona? ¿O cómo es que logra hacernos parte de sus planes para acabar con nosotros mismos? Te lo voy a explicar de una manera que en algo reducido se contenga lo largo y lo ancho de cómo logra controlarnos, porque la verdad es un cuento muy largo. Y voy a utilizar un nombre sin hacer referencia a nadie, simplemente es la sigla de 3 componentes que determinan el funcionamiento de este diablo. Cafuco. No es el nombre de ningún brasileño. Es la unión de 3 mecanismos a través de los cuales opera la maldad. El primero de ellos, la CA, que significa cadenas. Se refiere a condicionamientos que existen y nos atan desde que nacemos en esta sociedad. Mecanismos impuestos con los que crecemos y aseguran mantener en todos nosotros un mismo patrón de pensamiento. Por ejemplo, la división, que está dada por cosas como fronteras, política, guerra, en el sentido de que, nazco y ya está impuesto si soy colombiano, si soy venezolano, si soy de X país, y la separación que pueda haber cultural o en tradición con personas de otra región. Igual que sucede en las guerras. Nací en Colombia y ya había una imposición de la guerra que se vive al interior del país, de diferentes formas de pensar que muchas veces son sostenidos, por ejemplo, por la política, que además tiene amaños, tiene corrupción y en sus formas de funcionar genera unas cadenas de los condicionamientos dentro de los cuales tenemos que crecer. Otra cadena, el sistema económico. Nacemos y está allí, generando su desigualdad, generando el paradigma de éxito, generando el consumismo, generando la competencia o que tengamos que ser alguien en la vida dependiendo de lo que logremos adquirir. Y en el fondo, una depredación del planeta, un consumo de los recursos naturales de manera desmedida. Son condiciones que ya existen, tal como el sistema educativo, que en su forma de funcionar, tristemente hay que decir que su primera característica es la ignorancia. Es mucho lo que se desconoce desde el sistema educativo, ese al que todos nosotros ingresamos supuestamente para desarrollarnos. Y lo que hace es brindarnos de la información que adoctrina, que condiciona, que encasilla, que nos hace útiles a lo anterior. Pero es poco lo que aprendemos de nosotros mismos, es poco lo que nos hace nutrir para crecer nuestro ser. Y esta cadena del sistema educativo se enlaza muy bien con otra, el manejo de la información, el uso de los medios de comunicación, que son pobres en contenido. Y por último, el mundo religioso, que, para no alargarse mucho, todo lo anterior tiene que ver con las religiones. No estoy hablando de ninguna en especial, pero cuando yo nazco, comienzo a crecer y tengo la cadena o tengo el condicionamiento de la religión de mi familia, de mi sociedad, de mi país, etc., en ella empieza a crecer un sentido de división. En ella encuentro mis propios paradigmas o las creencias. En ella se da el sentido de guerra también, en muchas de ellas. Y aquí hay un hecho fundamental, y es que si analizas todo lo que he señalado como parte de esas cadenas con las que ya crecimos nosotros, nuestros padres, te das cuenta que sobre ellas están unas élites, están quienes tienen grandes poderes y no sabemos hasta dónde estén trabajando a favor de nosotros, de nuestra humanidad.
élites desde lo económico, élites desde lo político, desde lo militar, desde lo religioso, que están tomando muchas decisiones, y es donde aparecen ya cosas como sociedades secretas, etcétera, que sin querer que esto sea un video de conspiración, es una realidad. Segundo elemento, la F y la U. ¿Qué significa? Me refiero a fugas. Entiéndase como todo aquello que representa una pérdida de nuestras facultades, cualidades, dones, nuestro poder. O en otras palabras, la pérdida de nuestra energía, de lo que somos. Y precisamente son fugas causadas por las cadenas con las que crecemos. Por ejemplo, ante un condicionamiento de lo que es la política y su división y sus partidos, o lo que son las guerras que haya en el lugar donde nacemos y crecemos, ¿qué se genera aquí como fugas dentro de un ser humano? Odios, rencores. Pero si hablamos, por ejemplo, de lo que es el paradigma del sistema económico, su desigualdad, etcétera, que ya está allí, ¿en qué se convierte en un ser humano? Se convierte en estereotipos, se convierte en baja autoestima, se convierte en falta de amor, se convierte en tipos de pensamientos como el orgullo, la prepotencia o como valer menos que otras personas. Pero si analizamos también el sistema educativo, se convierte en estupidez. Igual que sucede si analizamos la desinformación o la religión, donde aparecen creencias, mentiras que nos creemos, y todo esto, en general, cuando un ser humano trata de vivir dentro de estas cadenas, se convierte en su estrés, su depresión, su tristeza, su enfermedad. Y todo esto como las condiciones que a través de pensamientos, emociones y acciones le quitan su energía, le quitan su poder. Se pierde a sí mismo. Es una especie de esclavo o batería para todo este sistema. Y como tercer elemento, aquí está el meollo del asunto. Pues es donde cada uno de nosotros defiende, sostiene, alimenta cada una de sus fugas y acepta las cadenas con las que creció. Hace parte del poder que tiene nuestra mente. El programa que le enseñamos, a él se acostumbra y lo ejecuta, lo reproduce. Quiere decir esto, que la CO significa complicidad. Quiere decir que en este momento, cada uno de nosotros convierte en sus principios de vida los diferentes elementos, momentos, acciones, pensamientos que conectan con estas fugas y con estas cadenas. Es decir, estamos hablando de vicios, de apegos, de conformismo, de pereza. Estamos hablando de convertirnos en el político en la casa o llevar la violencia a nuestros barrios o a nuestros lugares de trabajo. Entonces sigo odiando, entonces asumo rencores, entonces atropello porque soy mejor que los demás. Juzgo, impongo división, paradigmas, mentiras. Derrocho mi tiempo y el de los demás. Ni amo, ni me amo. Y me convenzo a mí mismo que el ser humano es así, que es nuestra naturaleza. Y es aquí, en este elemento de complicidad, donde aparece el ego. La falsa identidad que dentro de cada uno impide la conexión con su ser y el uso de la inteligencia del corazón con todo su poder, que es de lo que he hablado en los videos anteriores. Porque esto es lo que mata la conciencia social que tanto nos hace falta. Por eso me encanta esto, porque me permite tener argumento, la lógica de eso que tanto decimos, que el cambio en el mundo comienza por mí, cambiando yo, y es real, es por esto, porque yo tengo que ver en qué soy cómplice, qué tengo que cambiar. ¿Cómo soy cómplice de acabar con el planeta? ¿Cómo soy cómplice de todo este sistema? Dejar de esperar que desde las élites de estas cadenas vengan las grandes voluntades que transformen todo. No las hemos visto. Nuestros padres no las vieron. Esa voluntad de cambio será la suma de pequeñas voluntades que desde aquí comiencen a dejar esa complicidad. Así, el Cafuco es una metodología de control para la autodestrucción que se va transmitiendo de generación en generación con un mecanismo de afuera hacia adentro, para aplastar lo que debe florecer en nosotros. Y para enfrentarlo, debemos tomar acción a la inversa, de adentro hacia afuera, de manera que pueda florecer nuestro ser y nuestro poder.